esta computadora. This meeting is being recorded. Muy bien, ahí pudimos poner a grabar. Vamos a leer el Salmo 88 en la versión litúrgica, porque la versión bíblica del Salmo es extensa, tiene 52 versículos. En cambio, la versión litúrgica trae solo 4 o 5 versículos y repite justamente la antífona que escuchábamos: cantaré eternamente tu misericordia. Y dice así: cantaré eternamente las misericordias del Señor, anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dijo, tu misericordia es un edificio eterno, más estable que el cielo. Sellé una alianza con mi elegido, juré a David mi siervo, te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono para todas las edades. Él me invocará, tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Él mantendrá eternamente mi favor y mi alianza con él será estable. Este salmo tiene la particularidad de tener como tres etapas temporales. La misericordia que ya ha tenido el Señor, la misericordia que tiene y la misericordia que tendrá. Esto inmediatamente nos pone en tono con lo que los padres de la iglesia han llamado la triple venida de Jesús. Jesús que vino, que viene en nuestra historia, y el Jesús que vendrá en el último tiempo. Pero veamos lo que significa este salmo para Israel. Es un salmo escrito particularmente para Israel. Y la situación humana en la que se está cantando este salmo es la de una entronización en la dinastía de David, como señala el salmo que hemos leído. El cuadro de fondo de este salmo es el dramático fin de la realeza bajo los golpes de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. El decorado es la geografía de la tierra de Palestina. Se nombran los montes, el Tabor y el Hermón, aunque no lo hayamos leído en esta forma litúrgica. Las fronteras de Occidente están marcadas por el mar Mediterráneo y el Oriente por el río Tigris y el río Éufrates en Babilonia. Cuando se desea éxito al rey en sus campañas, se hace decir a Dios: extenderé su poder sobre el mar y su dominio hasta el gran río. Es decir, un rey que pueda gobernar una extensísima región. Y el fondo cultural de este salmo
es el de Israel que está basado en la alianza. Y la alianza especialmente entre Dios y el pueblo elegido y a veces representado por David, su servidor. Este es un salmo real, cuyo fondo es la ceremonia de entronización de un nuevo rey. El trono, los atavíos reales, la corte, el palacio, los guardias, la campaña para vencer a los enemigos. Todo el salmo nos habla del rey. Pero estamos en Israel. Sabemos que el régimen político de este pueblo tenía un carácter muy particular porque el verdadero rey de Israel no era David, sino Dios. De ahí que el comienzo del poema es un himno que canta el poder de Dios, el poder de Yahvé. Observemos esta especie de letanía que presenta al inicio el salmo, porque exalta el poder cósmico de Dios. Tú dominas la soberbia del mar, tú amansas la hinchazón del oleaje, tú traspasaste y despojaste a Rahab, un monstruo marino de potencia infernal según la mitología. Tu brazo potente desbarató al enemigo. Tú cimientas el orbe y cuánto contiene. Tú creas el norte y el mediodía. Tú tienes un brazo vigoroso. Así como nosotros hacemos letanías, Santa María, Madre de Dios, Santa Virgen de las Vírgenes, así estas letanías del Salmo nos están mostrando claramente la realeza de Dios. Pero para Israel, la maravilla de las maravillas, más aún que la creación, es la alianza. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamar, que camina a la luz de tu rostro, danza de alegría todo el día. Tú eres nuestra fuerza, tú acrecientas nuestro vigor. Israel, en estas palabras, nos deja entrever un enamoramiento de Dios, porque Dios es su fuerza, su alegría. Sí, Israel tiene conciencia de ser amado, elegido, mimado por Dios. Dos palabras que forman una especie de pareja se replican 7 veces. Y esto no es una mera coincidencia, pues el número 7 es la cifra de la perfección en la Biblia. Y la pareja de palabra es amor, gesed y fidelidad. La unión de estas dos palabras hace énfasis en la estabilidad, en la perennidad
del amor, dos palabras que no rompen la alianza, sino que la fortifican y se fortifica la idea en la repetición de las mismas. Y esto significa para siempre. La alianza con el conjunto del pueblo está simbolizada mediante la alianza con el rey David. David es el modelo. Toda la seguridad parte del toda la segunda parte del Salmo es un recordatorio del famoso oráculo profecía de Natán, que anunciaba la estabilidad de la dinastía de David hasta el fin de los tiempos. Esa profecía está en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, y también en Jeremías, capítulo 32. Pero las dos primeras partes del himno no son sino la introducción a la tercera, que es una lamentación por el desastre del fin de la realeza de Jerusalén. Viene a la memoria, en particular, el pequeño rey Joaquín, llevado cautivo a la edad de 18 años por Nabucodonosor, o de Sedecías, el último rey, cuyos hijos fueron degollados ante la vista de todo el pueblo y ante la vista de él mismo, a quien luego le arrancaron los ojos. Entonces, la audacia de la oración llega a invertir completamente la letanía hímnica para convertirla en una letanía de reproches. La tercera parte nos dice: eres tú, repetidamente, con insistencia. Tú has hecho esto, tú has hecho lo otro. Dios es puesto de parte, de lado, como si hubiera sido infiel a sus promesas y a su poder. Y pensemos en nuestro modo de dirigirnos a veces a Dios. Cuando nos va bien, Dios nos está cumpliendo. Cuando según nuestro modo de entender nos está yendo mal, entonces Dios nos dejó, Dios nos abandonó. Dios ha roto la alianza. No nosotros. Has derribado sus murallas y reducido a escombros la ciudad santa. Has acrecentado el poder del adversario y alegrado a sus enemigos. Has quebrado el cetro glorioso y has derribado su trono. Has acortado los días de su juventud y lo has cubierto de ignominia. Aquí se ven todas las acusaciones que Israel hace a Dios.
como decíamos recién, también a nosotros nos acontecen estas cosas. Y por eso se ve que esta oración, este salmo, es de una gran sinceridad. Y sin embargo, a pesar de esto, el salmo empieza con las palabras que hemos escuchado. El amor del Señor canto para siempre. Anuncio tu fidelidad de generación en generación. Si bien hay cosas feas, el leitmotiv de el salmo es esto: cantaré eternamente la misericordia del Señor. Y esto es eh, un signo de madurez en la fe. Hace unos días creo que se los comenté, encontré a la inspiradora de la película La vida es bella, que es una muchacha judía que vivía en Holanda, que se llamaba Esther Hillesum, o conocida como Etty Hillesum. Y ella pone como su leitmotiv: la vida es bella a pesar de todo, cuando estaba yendo al campo de Auschwitz. Ya había estado en otro campo, en Holanda, y cuando le están llevando con su familia a Auschwitz, pone eso. A pesar de todas las circunstancias difíciles, la vida es bella. Porque la misericordia de Dios está presente. Si encuentran cosas sobre Etty Hillesum, las encuentran en YouTube, porque Ajá, los libros están en España. bien. Ethel Hiller. Ettyhillesum. Etty Está bien, Hillesum. gracias. Hiller. Su único libro es el diario y y un libro muy bonito que es sobre el proceso espiritual de ella, se llama Desenterrar a Dios, proceso espiritual de Etty Hillesum, de una hermana carmelita, si no me equivoco. Yo en el Facebook hace unos 10 días puse una frase de Muy Benedicto que citaba a Etty Hillesum. Si alguien va al Perdón, ¿era Facebook. desenterrar a quién? El Adiós. libro. Perfecto. Gracias. Ella decía, como San Agustín mismo lo decía, pero bueno, San Agustín lo decía de otra manera, que entrando en el fondo de su alma, iba sacando capas y capas hasta que apareció lo más hondo del alma y allí estaba Dios, como que lo Ajá. había enterrado, porque en sus primeros años fue de una vida muy festiva, digámoslo así.
hasta que dio el paso como dicen los santos padres también, los salmos nos hablan de Jesús. Y entonces tenemos que ver qué es lo que nos dice este salmo sobre Jesús o cómo Jesús vivió este salmo. Bien. Desde que Jesús, hijo de David, como dicen el mismo anuncio del ángel, se presentó como el Mesías en quien se cumplirían, perdón, todas las promesas de Dios a Israel. Llama poderosamente la atención el extraordinario paralelo entre los anuncios de este salmo y los que se realizaron en la vida de Jesús. Siempre se habla de Jesús como el Mesías, pero también se habla como el rey escarnecido, desechado, despreciado, y que sin embargo clamó a los cuatro vientos que la misericordia y el amor del Señor permanecen para siempre, de generación en generación. Y Él es un anuncio de la fidelidad de Dios. Solo en Jesucristo alcanza este salmo el pleno sentido, porque en Jesucristo se realiza la gran misericordia. Solo Él, Jesús, puede decir con plenitud: tú eres mi Padre. Él es el verdadero Mesías, el ungido, el Cristo, ungido en hebreo, Cristo en griego, consagrado por el Espíritu Santo. Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas todas mis esperanzas. Escúchenlo. Resulta también emotivo colocar la lamentación en labios de Jesús durante su pasión. Él sabía que era el rey, pero su reino, como él mismo dice frente a Pilato con gran valor, mi reino no es de este mundo. Una vez más, digamos que la resurrección es el centro de nuestra fe cristiana, pero la resurrección se gesta en Belén. O si queremos ser más precisos, en Nazaret. Y se empieza a tomar conciencia de ella cuando Simeón le dice a María: una espada te atravesará el corazón. La resurrección da respuesta definitiva a los interrogantes
y promesas del Antiguo Testamento. ¿Hasta cuándo estarás escondido?, preguntaba el Salmo. ¿Nos habrías creado para la nada? No de la nada como decimos nosotros, sino nos habrías creado inútilmente. ¿Cómo puede vivir y no ver nuestra muerte? ¿Dónde está tu primer amor, Señor? Jamás violaré tu alianza. Jamás, tenemos que decir, violará su alianza. Esto es lo que quiere decir en el fondo el Salmo. Jamás violaré tu alianza, mi alianza. El Mi trono de alianza. Jesús permanecerá para siempre, como el sol, como la luna, que son testigos fieles allá arriba. Pero sin la Pascua, todas las promesas serían vanas, serían dignas de risa. Jesús nace, pero aquí, en este último domingo previo a la Navidad, se nos abre la puerta de este tercer tiempo, que es, o que no es tiempo, el tiempo, se nos abre la perspectiva de la eternidad. Si queremos orar de verdad y no solo recordar el pasado mediante reconstrucciones históricas, hay que trasladar este salmo a nuestra vida. A pesar de las apariencias particulares de este salmo, tiene un trasfondo universal. A pesar de estar situado como lo situamos en el pasado, es de gran actualidad. Creer en Dios a pesar de todas las apariencias contrarias. Podemos tener 1500 motivos para no creer en Dios. Pero sin embargo, el Salmo nos invita a creer en Dios. Hoy, como en aquel tiempo, se vive la fe de la misma manera. El reino de Dios es semejante a un campo de trigo lleno de mala hierba. ¿Se acuerdan la parábola del trigo y la cizaña? Ujú. Y dice Jesús, tienen que crecer hasta que llegue el momento de cegar, de cortar. Y allí se separará lo bueno de lo malo, o la hierba del trigo. A veces nosotros tenemos también la tentación de agarrar la guadaña. El enemigo aparentemente triunfa. Nuestro Dios, nuestro Rey, aparece pequeño
en un pesebre. Aparece más pequeño aún, sin aspecto humano, crucificado. Y entonces podemos repetir con el Salmo: ¿hasta cuándo vas a estar escondido, Señor? Y también podemos repetir con el Salmo: bendito sea el Señor para siempre. Desde situaciones de fracasos personales, que podemos entenderlas como una conversión, un llamado a la esperanza. La experiencia de la fragilidad humana, de nuestra fragilidad, hace experimentar al hombre con una mayor vulnerabilidad, con una mayor vehemencia, la necesidad de una estabilidad. Acuérdate, Señor, cómo es breve en mi vida. Las pruebas personales o las pruebas que podemos tener como comunidad, como ciudad, como país, pueden cambiar nuestros sentimientos y podemos pasar de la esperanza a la rebeldía contra Dios, pero también puede convertirse en un trampolín hacia una mayor esperanza, purificada por el dolor, purificada y probada, como la plata refinada 7 veces, robustecida por el triunfo sobre la dificultad. Dios nos sorprende más allá de toda previsión. Dios nos creó para la felicidad. Nuestro corazón está inquieto, dice San Agustín, y solo va a descansar en ti. Dios supera totalmente nuestras concepciones. No necesita de nuestras apariencias de vida. La muerte misma no tiene ningún poder sobre él. Él es el que ha vencido a la muerte. Probablemente nadie esperaba, y a lo mejor aún hoy, nadie espera de Dios que apareciera de un modo tan, podríamos decirlo así, derrotado. Pero Jesús es la imagen del amor de Dios y de su fidelidad. De hecho, nuestra imaginación de un Salvador siempre ha estado, sobre todo en estos últimos tiempos, yo diría en estos últimos 80 años, con las imágenes de los superhéroes de Hollywood. Sí. Batman, Superman, He-Man. He-Man. Bueno, yo soy más Super viejito, así que soldiers. He-Man no lo tenía tanto. Por eso debemos siempre recordar estas palabras fundamentales del Salmo. La misericordia del Señor cantaré eternamente.
cantaré eternamente su fidelidad. Muy bien. Ahora sí, tenemos unos minutitos para escribir el salmo. Yo ahora voy a tratar de cortar la grabación. Ah,